Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un estilo que fue literalmente la banda sonora visual de una época de elegancia, de placer y de pura fantasía, el rococó. Un arte que en el fondo era el reflejo de una aristocracia que vivía en una burbuja dorada, una burbuja que por cierto estaba a puntito de estallar. Y para empezar, una pregunta que el propio estilo parece lanzarnos. ¿Puede el arte existir simplemente para disfrutar, sin grandes mensajes morales, religiosos o políticos? Pues bien, el rococó respondió a esto con un sí rotundo y sin complejos. Dejó de lado toda la solemnidad del pasado para abrazar la alegría, la sensualidad y sobre todo una vida sin preocupaciones. A ver, entremos en materia. Ojo, que el propio nombre ya nos da una pista enorme. Rococó. Viene de las palabras francesas rocaille y coquille, o sea, roca y concha. Esto es clave, porque nos dice que el estilo no nació en la gran pintura o arquitectura, sino en la decoración de interiores, inspirándose desde el minuto uno en las formas curvas, asimétricas y un poco caprichosas de la naturaleza. Para entender bien qué es el rococó, lo mejor es compararlo con lo que había antes, con el barroco. Es que es como pasar del día a la noche. Si el barroco era el arte de la grandeza, del poder absoluto de Luis XIV en el gigantesco Palacio de Versalles, el rococó es todo lo contrario, es el arte de la intimidad, de la elegancia, de los pequeños salones de París en la época de Luis XV. Pasamos del drama y la religión a las fiestas y los coqueteos, de los colores oscuros y potentes a los tonos pastel, mucho más luminosos. Y claro, esa nueva mentalidad se vio reflejada perfectamente en la pintura. Vamos a ver la que es sin duda su obra más famosa, una pintura que es casi un manifiesto de todo el espíritu de la época. Hablamos, cómo no, del columpio de Fragonard. Y cuidado, porque esto no es solo un cuadro bonito, esto fue un pequeño escándalo. Lo encargó un varón para retratar a su amante, pero resulta que el primer pintor al que se lo ofreció lo rechazó diciendo que era demasiado atrevido. Esto nos da una idea de cómo el adulterio en la aristocracia era casi un juego socialmente aceptado. Vamos a analizar la escena, porque es una maravilla de narración visual. Tenemos a tres personajes. La protagonista absoluta es ella, la joven, en pleno vuelo, lanzando su zapato con un gesto de lo más pícaro. Luego, a la derecha, medio en la sombra, un hombre mayor que la empuja, que seguramente es el marido. Y a la izquierda, escondido entre las flores, su joven amante, que claro, tiene una vista más que privilegiada. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Fijémonos en la estatua de Cupido, el dios del amor. No está ahí de adorno, ¿qué va? Se está llevando un dedo a los labios, pidiendo silencio. Nos está haciendo cómplices de este secreto a voces. Es, básicamente, el director de orquesta de toda esta comedia de enredos. Esta cita lo resume de una forma brillante. La pintura es eso, la captura de un instante, un momento de placer que parece suspendido en el aire. Y esa es la esencia pura del rococó. Algo ligero, sensual, elegante y, sobre todo, muy consciente de que es algo frágil y fugaz. Pero bueno, el rococó no solo pasaba en los jardines. Su verdadero reino, donde se sentía más a gusto, era en los interiores. Mientras las fachadas de los edificios se volvían más y más sencillas, por dentro se desataba un auténtico festival de fantasía decorativa. ¿Y de dónde salía tanta imaginación? Pues en gran parte del lejano oriente. De ahí nació la famosa chinuisería. La clave aquí es entender que no se trataba de copiar el arte chino de verdad, para nada. Se trataba de imaginarlo, de crear una versión de ensueño totalmente idealizada y fantástica, que venía impulsada por todos esos productos de lujo como la seda y la porcelana que llegaban de allí. En esta tabla se ve perfectamente. Se cogían elementos reales de China, porcelana, pagodas, dragones, y se pasaban por el filtro rococó. El resultado eran esas composiciones llenas de curvas, asimétricas, con escenas de una China que en realidad solo existía en la imaginación de los europeos. Y si hay un sitio donde todas estas ideas de lujo, exotismo y diseño total se unen de forma absolutamente espectacular, tenemos que venirnos para Madrid. Nos estamos refiriendo, claro, al Salón Gasparini del Palacio Real. Pensemos que esto se diseñó para ser el vestidor del rey Carlos III, su vestidor, y es, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más bestiales de rococó de toda Europa. Aquí el estilo se llevó a sus últimas consecuencias. Es que es una auténtica pasada. La decoración es un ejemplo increíble de chinoiserie. Las paredes no están pintadas, están forradas con bordados de seda riquísimos. El suelo es una obra de arte en sí mismo, con incrustaciones de mármoles de colores. Y lo más importante es que aquí todo, desde el reloj hasta la última silla, está diseñado para formar un conjunto único. Entrar ahí es como meterse dentro de una caja de joyas. Pero, claro, como todas las buenas fiestas, la del rococó también tenía que llegar a su fin. Y es que este mundo de fantasía y de vivir al día, pues tenía los días contados. La vida del rococó fue muy intensa, pero bastante corta.
Como se ve aquí, después de su momento de máximo esplendor allá por 1730, hacia 1760 ya le empezaron a llover las críticas. Los pensadores de la Ilustración, como Voltaire, lo veían superficial, frívolo. El mundo estaba cambiando y pronto llegaría un nuevo estilo que buscaba la razón, el orden y la virtud, el neoclasicismo. Y aquí llegamos al punto crucial. El rococó fue en esencia el canto del cisne de la aristocracia. Un arte hecho para el placer, que era el espejo perfecto del estilo de vida de una élite que, sin tener ni idea, estaba bailando justo al borde del abismo, el abismo de la Revolución Francesa. Y todo esto, claro, nos deja con una última reflexión. Si el rococó fue el retrato perfecto de una sociedad despreocupada y amante del lujo justo antes de su final, ¿qué dice el arte que consumimos hoy sobre nosotros? ¿Qué historia contará de nuestra época en el futuro? Ahí queda la pregunta.